Era más o menos las 5 de la mañana cuando llegaron los militares. Eran como unos 3000, porque era cielo, tierra y agua. Nosotros al despertarnos eran las 5 de la mañana, al lado pusieron una bomba. Nosotros creíamos que era un tanque de gas que había explotado. Entonces, al levantarnos, abrir la puerta que antes estaba de este lado, ya no pudimos abrir porque nos asomamos a la ventana y eso estaba rodeado de policía. Entonces para esto había llegado un hermano mío que recién llegó el día viernes y el día sábado en la madrugada ya lo cogieron. Nosotros abrimos la puerta del patio. Cuando nos dimos cuenta, los militares estaban en el patio, en el techo, rodeados acá. O sea, estábamos completamente rodeados todo lo que es esta cuadra, desde el Salado. Yo estuve en aquella época trabajando en una aerolínea de carga y esto me exigía entrar al aeropuerto a mi trabajo a cumplir con mis funciones normalmente a la madrugada por la hora en la que llegaba el avión para ser cargado. En la mañana de mi detención, en la madrugada de mi detención, yo salí de mi casa y me dirigí al aeropuerto directamente y tuve que pasar viendo a un compañero que vivía a una cuadra del aeropuerto en la Isaac Albéniz. Estando parqueados ahí con un amigo mío, a los 10 minutos llegó un trooper rojo con vidrios ahumados, con 3 tipos de encapuchados que se bajaron y apuntándonos con armas nos exigieron bajarnos del vehículo. Y minutos después nos habían comunicado que estábamos siendo detenidos por acusados o para ser investigados por un caso de narcotráfico o de quema de droga. Esa fue la única información que nosotros tuvimos hasta después de un momento que llegó llegó un capitán de la Interpol con un circo de varios autopatrullas, con las sirenas, con luces prendidas. Se bajaron apuntándonos y fuimos detenidos inmediatamente y transportados a la Interpol, a las instalaciones de la Interpol. Consuelo, en 1985, después de haber sido sobreseída por una acusación que tuvieron en el movimiento Alfaro Vive de un asalto a un banco, una agencia del banco en la Villaflora, los compañeros del movimiento fueron a la casa de ella a refugiarse porque les persiguieron. Y entonces, en la noche, a las 3 de la mañana, prácticamente toda la policía estuvo sacándoles a Consuelo y a mis sobrinas de la casa de ella. Y fue la primera vez que cayó prisionera y fue torturada. Y estuvo más o menos unos 8 meses en prisión. De tal forma que en esa época también Rosa Mireya Cárdenas cayó, algunos del movimiento Alfaro Vive que cayeron en prisión, inclusive Arturo Jarrín también, y fueron torturados. Después se comprobó de que mi hermana no tenía nada que ver, no tuvo nada que ver en este suceso. Salió sobreseída, pero nunca tuvo paz ya. Fue perseguida permanentemente por las fuerzas de seguridad. Estaba almorzando en la casa al lado, en la casa de mi suegra, aquí al lado. Y Ramón, a la misma empleada, me fue a buscar al lado diciéndome que aquí afuera estaba lleno de policía. Unos meses antes habían entrado a robar esta casa, me habían robado todos los equipos sonidos, los televisores, todo. Entonces pensé que habían capturado a los ladrones y que venían a chequear si acaso eran mi equipo, alguna cosa así. Había una señora y un señor de civil que nos identificó y le dije, ¿en qué puedo ayudarlo? Entonces me dice, ¿usted es el señor Juan Carlos Chaparro? Sí. ¿Usted es el gerente de la empresa Plumavit? Sí. Tiene que acompañarnos al cuartel modelo para hacer una declaración. Entonces, hay que ayudarlo, no es problema. Entonces, mi cuñado, que había salido detrás mío, llegó y le dijo, ¿y ustedes tienen alguna orden de arresto, alguna cosa? No, no tenemos ninguna orden. Entonces, yo me preocupé, entonces llegó y me dijo, y sáquese la cadena de oro y sáquese el reloj. Entonces ya me preocupé más. Y pues para sorpresa nuestra fuimos acusados de narcotráfico, fuimos acusados de haber estado quemando droga en una quebrada cercana a Quito, que es cercana al pueblo de Zambisa. Y tuvimos un proceso de más de 14 horas de tortura en la que la policía pretendía que yo acepte haber estado o haber tenido o haber quemado esta droga.
fue una tortura muy fuerte porque durante ese tiempo, en primer lugar, nos encerraron en un cubículo de 1 metro cuadrado, totalmente sellado con una puerta sólida, y ahí nos mantuvieron y nos sacaban cada 10, 15 minutos mientras nos interrogaban, y claramente la policía pretendía que yo acepte que había estado o que había sido parte de esta destrucción de la droga. No lo consiguieron al principio y no lo consiguieron al final. Fue muy duro, obviamente. Primero, el impacto de haber perdido la libertad. Segundo, el impacto de la acusación, que era tremendamente grave. Y tercero, el impacto de la tortura, que eso puede debilitar a cualquiera. Hablan contra su madre, que es la policía, y otras malas palabras. Entonces, mi esposo, como era menos válido, él no se podía levantar, porque nosotros teníamos 8 meses de haber llegado aquí en esta ciudad. Nosotros somos de Chone. Entonces, que abran, y ahí insultaron y todo. Y como él era menos válido, yo lo levanté y le puse las 2 muletas. Y él se levantó y le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué tumban la puerta? ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo que pasa? Entonces ellos dijeron, no, que andan buscando a un grupo del Sendero Luminoso, a otro grupo del Sol Rojo. Entonces dijo que no, aquí no hay ningún elemento de Sol Rojo ni Sendero Luminoso, yo no sé de qué me están hablando. Y él dijo, no, sí, bien que sabes, si tú eres de ese miembro, por eso que estás inválido, por eso que estás así, por eso que no puedes caminar. Y se metieron. Entonces fue perseguida, no le dejaban en paz, y tomó la decisión de, cuando salió en la prensa un anuncio para poder ella trabajar en el Oriente como profesora y secretaria de un colegio. Pero cuando le iban a hacer el nombramiento, por órdenes superiores, no le dieron el nombramiento. Entonces ya se sentía angustiada de no poder, por sus propios medios, como siempre trabajaba, por sus propios medios poder solventar su vida. Y el grupo, Alfaro Vive, ya estaba en contacto con el movimiento, con los movimientos guerrilleros colombianos. Entonces le ofrecieron un trabajo en Rocafuerte de profesor en una escuela. Y ella tomó la decisión y se fue a trabajar allá. Y me meten en un jeep lleno de policías afuera, hay policías con metralletas, con todo. Me metieron en un jeep y me llevaron al cuartel Modelo. Parecía una clase 1, o sea, era algo. Yo supuse que me iban a preguntar algo. En el camino supe que la señora era una jueza, era la jueza. No trajo ninguna orden, nada. Y cuando mi cuñado le preguntó aquí, ¿usted no trae ninguna orden? No, con mi presencia basta, dijo. Me dijeron que había un testigo que nos había visto y que iban a hacer que el tipo va a identificarme plenamente. Entonces me llevaron a una habitación en la que había un espejo con el filo dorado, los típicos espejos que venden en la 24 de mayo. Entonces me pusieron frente al espejo y me dijeron, quédate quieto ahí porque al otro lado está la persona que te debe identificar. Entonces el rato que salió el policía, por simple curiosidad y por lógica, me causó muchísima risa porque yo levanté el espejo de la pared y era un espejo común y corriente. Y a los 2 minutos regresó el policía feliz, dice, ¿sabes qué? Sí, efectivamente eres tú, ya te reconocieron. Y me volvieron a llevar adentro. Entonces, obviamente, ahora me causa muchísima risa, pero en ese momento, no sé, capaz que también sonreí, pero estaba realmente devastado, desesperado, porque no nos permitieron comunicarme con nadie. Nadie sabía dónde estábamos. La policía no dio ninguna señal nuestra y lógico, lo primero que uno quiere en esas circunstancias es comunicarse con la familia. Lo habían dejado aquí caído y entonces él, así como estaba caído, le dijo, con mis hijos no se metan, háganme todo lo que quieran a mí porque igual yo ya estoy más muerto que vivo, le dijo, háganme todo lo que ustedes quieran a mí, pero a mi hijo y a mi mujer no, porque ellos no saben nada, como yo tampoco no sé nada, no saben nada, dice. Entonces ella, a mí y a mis hijos nos llevaron y nos encerraron en el baño, en el patio. Y ahí le siguieron pegando acá. Le seguían pegando y de ahí se lo llevaron para el patio. Recibimos una comunicación, una carta de los compañeros de grupo diciendo que habían sido tomados prisioneros Serapio Ordóñez, que era el dirigente de la comunidad, y Consuelo, que hagamos algo para buscarle. Entonces, en esa época con los compañeros viajamos a Esmeraldas
Aquí había una palanca que ahora está más arriba, estaba aquí en este lado, aquí. Que aquí teníamos una nevera que está allá afuera. De aquí había un toma corriente y de ahí ellos le pusieron corriente a mi esposo, de aquí. Y él gritaba cuando le pusieron la corriente y le decía porque lo dejen, que lo van a matar y que todo eso le gritaba ahí, le suplicaba para que no lo maten, para que no le hagan nada. Y le decían, igual te vamos a matar, así que grite, que nos enseñe la banda de lo que andamos buscando y no te pasa nada. Entonces le decía que no sabe de qué banda le están hablando ni nada por el estilo. Comenzaron un poco más fuerte las presiones, las torturas, las patadas. Me pusieron una funda de basura hasta las piernas. O sea, introducía la funda en la mitad del cuerpo y nos inyectaban gas. O sea, me inyectaban gas, que es lacrimógeno. Entonces, era un tema muy desesperante porque la primera reacción es tratar de conseguir aire y lo que hace es la funda pegarse en la cara. Entonces, la quemazón, la desesperación, la funda pegada, la falta de respiración, terrible. Entonces, la policía estaba totalmente convencida de que a través de sus métodos iban a lograr un resultado positivo para ellos. Lo único que pretendían es que yo diga sí, yo fui y quemé la droga. Luego me dieron varios golpes, me zafaron la mandíbula, me rompieron la nariz, estaba bañado en sangre y habían dos policías que jugaban al policía bueno y al policía malo. El policía malo venía y me torturaba y venía el otro policía bueno, que casualmente fue uno de mis instructores en uno de los cursos de seguridad que yo hice. Y algún rato en el que tuvimos la oportunidad de estar solos, me dijo, oye, ¿por qué te metiste en esta porquería? Y le dije, tú sabes perfectamente bien, porque tú me investigaste, que yo no fui. Más bien aclárales a tus compañeros que yo soy inocente y que paren esta porquería. Me dice, ve, yo le conozco a mi amigo, es un imbécil, es una bestia, te va a maltratar, te va a matar. Dile que sí, dile que, por último, que tú no sabías lo que había en el carro, que tú fuiste acompañando a Nelson y que no sabes qué más, o sea, que solamente él te dijo que te acompañe a quemar unos paquetes y listo. Le dije, no, porque eso es faltar a la verdad, eso es mentira, esos paquetes no eran míos. Yo nunca estuve ahí y ustedes lo saben perfectamente bien. Ya, este era el patio, sino que como se ha construido, entonces aquí lo mataron, aquí en este pedazo de aquí. Había un diputado socialista que era Jorge Chiriboga, difunto, él murió y se comprometió en ayudarnos a buscar, a tratar de conseguir, pero fue inútil el hallazgo de Consuelo. De tal forma que tomé la decisión ya en el mes de enero de 1986, tomé la decisión de denunciar con un abogado, la desaparición de Consuelo. Llegaron una tarde, y ahí sí puedo asegurar que es una tarde, porque ahí sí finalmente salimos al patio. Unos 40 integrantes del GIR. Y nos amarraron las manos atrás, nos esposaron y nos amordazaron la boca. Y nos sacaron al patio. Y en el patio había una cancha de vóley. Y alrededor de la cancha estaban los 40 miembros del GIR, encapuchados, armados, con bombas lacrimógenas, con ametralladoras, con fusiles, increíble. Y en el principio del grupo había un tipo con una cámara. Y al lado había otro tipo, otro policía, con una lista. Entonces, Iván Suárez, ponte adelante la cámara. Iván Suárez, narcotraficante, miembro del grupo de los Reyes Magos, fue encontrado quemando droga, es el jefe del grupo Delta, que es un grupo de choque, quienes son los que se encargan de justiciar a los enemigos. Bueno, era una lista interminable y uno tenía que estar parado adelante de la cámara. Y luego tenía que pasar uno por uno adelante de los policías. Y cada policía, si no era la patada, era el puñete. Entonces al suelo y regrese adelante del otro. Al suelo y regrese. 40 policías. Entonces luego nos pusieron en cuclillas con la vista al suelo y pasaban por atrás nuestro y nos ponían los fusiles en la cabeza. Rastrillaban y clic. Rastrillaban y clic. Todos hacían eso.
Ahí nosotros escuchábamos cuando él gritaba, ay, no me mate, padrecito lindo, déjeme vivir, perdónenme, no me maten por gusto, que yo tengo mis hijos, yo no sé de qué me están hablando. Él le gritaba así, nosotros escuchábamos clarito que le decía así. Y cuando ya, yo creo, me imagino que lo estaban apuntando, porque la última vez que yo escuché es que le decía, él le gritó y le dijo, ay, padrecito lindo, no me maten, y él seguía diciendo lo mismo. Entonces ahí dijo, ay, mi hija linda, me matan. Se escuchó los dos disparos y ahí ya no se lo escuchó hablar más a él. Nosotros ya en 1998 logramos localizar el cadáver con ayuda de Jorge Chiriboga, puesto que cuando hicieron el levantamiento del cadáver, la secretaria del teniente político tuvo la prolijidad de tomar una fotografía, tomarle fotografías del cadáver, y les guardó las fotografías. Entonces, haciendo las indagaciones, se llegó a determinar de que en esa época un cadáver de una mujer blanca, que no era de la zona, lo encontraron, una de las veredas, la encontraron acribillada con 9 impactos en su rostro, básicamente, con la intención de hacerla inidentificable, ¿no? Entonces, ya se fue atando cabos, se fueron haciendo las investigaciones, se comprobó que el responsable había sido capitán de corbeta Fausto Morales. Él se encargó de traer a los presos cuando les tomaron un grupo de marinos de la Fuerza Cantonada en Esmeraldas, los trajeron acá, los torturaron aquí en Quito y fueron a dejar los cadáveres. El de Serapio Ordóñez supuestamente abandonado y ha muerto. Y de Consuelo, como estaba viva todavía, ella sí tomó la decisión de desencajarle la alimentadora de su pistola de 9 milímetros, ¿no? Horas antes habían allanado a la fábrica, habían ingresado a la fábrica y habían detenido a todos los obreros que estaban trabajando y al ingeniero Lapo, que también es parte del caso. Y el ingeniero Lapo le preguntó lo mismo, y usted no tiene una orden. Entonces llegó, le sacó una pistola y le dijo, mire, con esto y con 500 gramos o 500 kilos de cocaína o de droga en el aeropuerto, es suficiente, le dijo. Así fueron las cosas. Hay una frase de Dostoyevsky que dice que los estados de las cárceles revelan el estado de civilización de una sociedad. Si es así, a juzgar por el estado de nuestras cárceles, vivimos todavía en un estado bastante primario o selvático. Pero creo que lo que hay que entender aquí no es que los derechos le pertenecen a unos por ser decentes o por ser las personas correctas o por no meterse en problemas legales. Eso aparte es bastante dudoso porque en un país como este, que te monten algo o que te involucren en algo cuando no tienes relación, es bastante común, no es para nada extraño. Esa era la frase que usó Férez Cordero cuando mataron a Naín Isaías. ¿No? Los derechos humanos son para las personas que viven dentro de la ley. Y esa frase es asquerosa. Es asquerosa porque estar fuera de la ley no implica perder los derechos. Implica que hay una serie de garantías y que de lo que se trata es de pensar en una sociedad, no como una sociedad fracturada en la cual hay unos que son buenos y unos que son malos, sino que todos somos ciudadanos, todos tenemos derechos y todos podemos contribuir al todo común. Con respecto a derechos humanos en el sistema de justicia penal ecuatoriano, nace desde el momento en que la persona es detenida, porque existen detenciones arbitrarias, es una constante en el Ecuador la detención de personas por cosas tan absurdas como el tener una actitud sospechosa, ¿no? Que no es delito, pues se detiene a las personas por actitud sospechosa, hasta el momento que llegan donde los jueces, cuando los jueces retardan la administración de justicia o ordenan sistemáticamente prisiones preventivas muy extendidas, o inclusive tenemos casos en los que han llegado los temas de ser conocidos por la Corte Suprema de Justicia, presidentes de la Corte Suprema de Justicia, que también han demostrado una falta de respeto o de interés en la protección de la dignidad del ser humano. Yo por eso digo, el sistema de administración de justicia penal en el Ecuador, desde el policía hasta las máximas autoridades, nos mantienen a todos los ciudadanos verdaderamente en un estado de libertad condicional, que en cualquier momento nos puede ser revocada. Por supuesto que lo están. Por supuesto que lo están. Los policías, en muchos casos, están instruidos desde las más altas jerarquías a realizar determinadas prácticas que son violatorias de los derechos fundamentales. Pero hay un discurso, hay un discurso y una práctica, por supuesto, dentro de la institución policial, que es la obediencia debida, que les impide a los agentes de la policía, que son los que ejecutan la política de seguridad, que les impide
defender esos derechos, aun cuando muchos de ellos están convencidos de que están actuando mal. La Policía Nacional, por ser el ente de la fuerza pública encargada de conducir, por ejemplo, las investigaciones, de realizar detenciones de personas, deberían ser los primeros llamados a respetar desde el momento en que tienen contacto con el ciudadano cada uno de los derechos. Sin embargo, de manera tradicional, la policía ha visto a los derechos humanos o la defensa de los derechos humanos como un riesgo para el ejercicio de su trabajo. Esto, evidentemente, porque existe un sistema en el que se acepta la detención arbitraria de las personas, en la que se acepta la tortura, en la que se acepta la incomunicación, en la que se acepta que violar los derechos humanos resultaría legítimo con el fin de descubrir al delincuente. Cuando en realidad lo que está haciendo la policía con eso es ponernos en riesgo a todos, porque no está llegando a la verdad, sino está llegando a los resultados previamente decididos por sus miembros. Señor presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, yo, Silvio Luis Benavides Ceballos, comparezco ante usted con la siguiente exposición. El 4 de diciembre del año próximo pasado por la noche, fueron detenidos los señores Serapio Ordóñez y la señorita Elisa Consuelo Benavides Ceballos, esta última mi hermana, en la finca de propiedad del primero, ubicada en el cantón Quinendé, provincia de Esmeraldas, por parte de miembros de fuerzas especiales militares que se hallaban en la provincia de Esmeraldas y conducidos presumiblemente a la Tacunga, donde está la brigada Cotopaxi. Sometido el señor Ordóñez a toda clase de torturas, como colgado de los pulgares y de los dedos de los pies, en cuya posición se sube a sus espaldas un hombre mientras está suspendido en el aire, para hacer más doloroso el castigo, procedimiento denominado por los militares el avión, en tanto que mi nombrada hermana no aparece hasta la presente fecha, sospechando que estará detenida en la brigada Cotopaxi, sometida a igual investigación y tortura, o le habrán dado muerte, por lo que pido a usted se digne ordenar que el señor ministro de Defensa se sirva informar a la brevedad posible. Nunca nosotros recurrimos a ninguna ley porque como fue caso de ley, las leyes fue que mataron, entonces nosotros a quién íbamos a recurrir. No íbamos a poder con tremendo pilo de policía, si la gente toda la vida que ve así, por ejemplo, un camión de militar, se asusta. Fueron 13 años de lucha, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, pasaron 5 presidentes de la Corte Suprema de Justicia y con toda la alevosía, ellos nunca dieron trámite al caso. Porque la intención fue que a los 10 años el caso prescriba y no sucede absolutamente nada. A los 2 años, mi abogado nos enseñó una copia del escrito del juez que tenía la causa, el juzgado tercero, si no me equivoco, y tenía ya mi excarcelación, el acta de excarcelación. Llegó un viernes feliz el hombre y me dijo, Iván, lo logramos, vamos a seguir con la defensa, pero por lo menos ya tenemos tu excarcelación. El día lunes, que tenía que firmar el juez estuvo en Miami. Se fue a los Estados Unidos. Entonces quisimos sacar copias del último escrito y el escrito se fue con él. El proceso se fue con él a los Estados Unidos. Y regresó a los 15 días y dijo, no firmo. Y no lo firmó. Y se quedó en nada. Y siguió nuevamente, tuvimos que comenzar de cero. Absoluta incompetencia y que me importismo, o sea, que no le importa tener una persona detenida el N tiempo que se le ocurra. No le importa, no tiene el sentido de humanidad. Ustedes no se pueden imaginar la frustración que siente uno, ¿no es cierto?, estando detenido y siendo inocente. Uno no se puede imaginar eso porque eso hay que vivirlo, pues. Esa parte es lo peor de todo. Ver que a uno lo tienen detenido, que lo tienen vilipendiado, que lo sacan en los periódicos y mandan información y sin ninguna razón, porque entregan información así como propaganda de circo que no corresponde, para poder justificar un acto que es incorrecto.
Bueno, recordemos que la Corte Suprema de Justicia fue asaltada por Leonfebvre Cordero, sí recordemos, ¿no es cierto? Y ellos pusieron los jueces que les satisfacían o que les daban haciendo lo que les ordenaban. Entonces, en muchos de los casos no hacían caso omiso. En muchos de los casos no atendían lo que siempre fue la justicia, es decir, una corrupción absoluta. Y en cada gobierno iba cambiándose de presidente de la Corte. Entonces, bueno, vamos a empezar de nuevo otra vez. Vamos a empezar de nuevo y así daban largas al asunto. Hasta que se cumplieron los 10 años. Y ninguno quiso asumir la responsabilidad. Ya teniendo un dictamen de la Comisión del Congreso que asignaba ya las responsabilidades. Entonces dieron el informe. Ese informe, ese peritaje del SPOL, fue entregado 24, 48 horas antes de que la jueza abriera el sumario, ¿no es cierto? O sea, el auto cabeza de proceso, ya teniendo el asunto, y lo escondieron. Se lo guardaron, no se lo entregaron a la jueza. O la jueza llegó y lo escondió y abrió el auto cabeza de proceso, y a los 2 días llegaron y lo pusieron como un papel suelto dentro del proceso. O sea, fue bien sucio todo el sistema. Quien tuvo que sufrir todo este martirio que fue mucho más duro que para mí, entiendo, para mi esposa, que tuvo que lidiar con jueces, con jueces, secretarios, con el presidente de la Corte, con su secretaria, con su secretario, con todo el organismo y el aparato tan burocrático, tan claramente sinvergüenza, tan claramente corrupta en este caso específico que es el mío, ¿no? Estaba tan claro como el agua, pero simple y sencillamente se hicieron los locos, se hicieron los sordos, los mudos, los ciegos. Mi madre prácticamente se hizo, digamos, ratón de los juzgados y ratón de la Corte Suprema. Y peleaban con todos, día a día, con todos los abogados, con todos los jueces. Mi mamá también un temperamento muy fuerte, ya llegó a los extremos en algunos casos de empezar a insultarles. Fue una lucha frontal. Fue una lucha frontal en contra de la justicia y las leyes del país, ¿no? En general, la justicia del Ecuador se ha caracterizado por ser inepta, demorada, injusta. Fui sobreseído el año 2001 por la Corte. Después de que la jueza que abrió el auto cabeza de proceso se demoró 1 año y 6 meses y no decidía nada. La tuvimos que vetar y nombrar un nuevo juez. El nuevo juez, a todo esto ya el juicio tenía 67 cuerpos. 67 cuerpos. El nuevo juez en 1 semana me llamó a plenario. ¿Cómo se leyó 67 cuerpos en 1 semana? Imposible. Pero me llama a plenario. Por supuesto, apelamos a la llamada a plenario. La Corte de Guayaquil me encontró toda la razón. Fue al informe del ministro fiscal del Guaya, me encontró toda la razón, ¿no es cierto? Y finalmente volvió a la Corte y la Corte Superior aquí en Guayaquil dijo, absuelto, señor. En la Administración de Justicia hay muchos casos mala fe, ignorancia, desidia absoluta y, por supuesto, la Administración de Justicia no ha comprendido cuál es su rol dentro de los procesos, especialmente dentro de los procesos penales. El juez es garante de los derechos fundamentales. El juez está en la obligación de protegerlos, pero los jueces siguen siendo los primeros perseguidores de aquellas personas que son acusadas de un delito. No se ha comprendido el rol que tienen dentro de una sociedad democrática, indudablemente. Entonces, si se toman en serio defender los derechos humanos, tendrían que leer eso con total honestidad y decir, ok, aquí tenemos que llegar a un acuerdo porque lo que se ha hecho es atroz. Y no jugar a estas cochinadas de retrasar las cosas, de tratar de dilatarlas de manera infame, de tratar de negar los hechos, de mentir. Eso es asqueroso. Y se ha hecho. Entonces, yo creo que hay que tomarse en serio esas cosas de los distintos actores. Quienes litigamos, sea defendiendo derechos humanos, quienes los defienden por parte del Estado, quienes están fuera del proceso, pero que de todas formas son observadores, también tienen que inteligenciarse de ello, iniciativas
como esta de contar historias, creo que son importantes para que otras personas a su vez puedan también empoderarse, saber que tienen esos derechos, difundirlos y que ojalá no se repitan estos hechos. Porque lo importante de este tipo de enseñanzas es que al final del día saquemos una lección y sepamos que este tipo de cosas no pueden, no deben volver a pasar. En una sociedad democrática no pueden ni deben volver a pasar. Los jueces tienen muchísima presión en el Ecuador y tenemos que ser muy claros. Existe presión, por ejemplo, en temas vinculados con delitos relacionados con el narcotráfico. Los jueces son presionados y amenazados de distintas maneras, desde la destitución hasta la privación de visas o inclusive con las amenazas de ser enjuiciados penalmente. ¿Cuál es la consecuencia que trae esto? Que las personas que son enjuiciadas por delitos sancionados por la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, eventualmente se espera que siempre sean condenados. Entonces no existe realmente un proceso en el que se presuma la inocencia, sino que se parte del principio en el que es la culpabilidad la presumida. Yo creo que eso le corresponde al Ministerio de Justicia realmente investigar de dónde vienen las presiones, porque una de las cosas es de que a los jueces cuando hay una cosa así les quitan las visas para Estados Unidos o los amenazan por lo menos quitarle la visa y bueno, esa es una, pero hay otro tipo de presiones internas también. El Estado ha hecho muy poco en estos años al tratar de garantizar esta presunción de inocencia. Tengo información, por ejemplo, de que muchas veces parte de la fuerza pública podría haber sido premiada por los detenidos que realiza o por las detenciones que realiza. Entonces, si hay más detenidos, recibe más premios la fuerza pública. Y esto pervierte el sistema. Existen recortes de prensa en que los jueces han aparecido premiados por haber tenido una buena conducta, y la buena conducta en relación con esto es sancionar por sancionar. No buscar la verdad ni buscar la protección de la inocencia de todas las personas que debería ser presumida. A todos los hombres, solo habían quedado las mujeres. Todos los hombres, ya la gente lloraba porque se han llevado sus esposos, se han llevado sus hijos. Entonces corrimos a buscarlo en los lugares que llevan presa a la gente, pero nadie daba razón. Nosotros no tuvimos información de la gente que estaba presa un mes. Nadie sabía dónde estaban. En el mes yo vine a saber dónde estaba mi hermano. Y a mi esposo lo encontré el día sábado a las 8 de la noche que estaba en la base de San Eduardo. Nadie nos daba razón, ya estaba muerto. Nosotros lo habíamos buscado en la morgue, en todas las partes y no lo encontrábamos. Y en la base de San Eduardo lo encontramos a las 7 de la noche que estaba. Exactamente un mes y 4 o 5 días, que fue la primera vez que nos permitieron una visita de 3 horas dentro del pabellón. Y ahí es cuando finalmente pude ver a mi esposa, ni siquiera a mis padres, porque la entrada estaba muy restringida. Ellos decidieron que solo la familia íntima, muy íntima, podía entrar, y solo la esposa o esposo en el primer día de visita. En total, entre lo que estuvo en el cuartel Modelo más la penitenciaría, estuvo 1 año, 9 meses, 5 días detenido. Ustedes se pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, que con 1 año, 9 meses, 5 días, ¿qué es lo que sucede en la familia? Se atomizó la familia. Estuvimos viviendo una época increíble, una época dificilísima, en la época de Pablo Febres Cordero. Y entonces, en el momento en que apareció el movimiento Alfaro Vive, en el momento en que se empezaron a dar los acontecimientos, la gente tuvo temor, porque la represión era increíble. Recuerden, en esa época se conformaron los escuadrones volantes y a veces, por el hecho de estar en una esquina agrupados, simplemente se bajaban los policías y garroteaban a las personas. O sea, fue una época increíble, fue una época terrible que no la quisiera que el país vuelva a vivirla nunca. Entonces, ese miedo hizo que, por ejemplo, la familia, por parte de nuestra, por parte de padre y madre, se separara. O sea, estamos como nosotros, como que fuéramos unos señalados. Entonces, automáticamente la familia se separó. Tíos, primos, y ya desde ahí las relaciones familiares con primos, tíos, definitivamente desaparecieron. Todos hemos pasado por psicólogos y psiquiatras desde entonces. Todos. Yo
he tenido 4 o 5 psicólogos ya, psiquiatras, todo lo demás, para poder dormir incluso. Usted no se va a dar cuenta, esto fue hasta hace 6 meses atrás, en que todas las noches yo tenía un cassette de todo esto que estoy contando, que me lo repetía todas las noches. Mis hijos eran marginados en la escuela, eran marginados, le decían que el papá de él lo habían matado por ser delincuente. Lo marginaban así, ellos venían y preguntaban si es verdad que el papá era delincuente, que si era verdad que el papá lo habían matado porque era de una banda de delincuentes. Y yo siempre les decía que eso no se habla, que eso no se dice, que ellos son chiquitos y que la gente puede decir lo que quiera, pero que ellos tienen que creer que eso era mentira y que algún día será demostrado que eso era mentira. Entonces vienen las depresiones. Yo le digo, yo estuve, no sé cuántas veces pensé en suicidarme, mientras estaba detenido. Y después cuando salí de nuevo, acá afuera, porque veía que la situación no cambiaba, no mejoraba. El espíritu a veces se doblega después de tanto golpe, después de tanto sufrimiento, después de tanta amargura. Pero siempre hay los ángeles de la guarda, ¿no? Yo tenía a mi esposa incondicional a mi lado, incondicional, no me falló un segundo. Aparte de estar a mi lado los días que podía estar, el resto de los días estaba preocupada del caso, preocupada de ir a ver, de llamar, de estar con el abogado, que eso debe haber sido un martirio. Yo mantengo el hecho de que yo sufrí menos que ella, porque ella estaba lidiando con la impotencia ante los sinvergüenzas que tenían en sus manos mi libertad. Yo simplemente estaba preso, esperando a que algún rato se resuelva, y no tenía que pelear con nada más. También se regó la noticia en esa época de que Consuelo estaba en Libia o que estaba en la revolución sandinista en Nicaragua. Entonces eso, los militares, esa noticia regaron. ¿Qué implica esto? Implicaba que nosotros en cierto momento nos dé una especie de esperanza a la familia, básicamente, de mi madre, no a mis padres. Una especie de esperanza, sí, a lo mejor está viva. Pero la realidad no era así, porque quienes conocíamos ya de la circunstancia, ya sabíamos que no que estaba muerta. Pero eso no se podía decir al papá y a la mamá, que en definitiva siempre abrazaron esa esperanza que en algún momento, y se corrían noticias de que sí está por ahí, que solamente le han cambiado de físico, que sí está viva. Esa fue una tortura increíble para los padres. O sea, ya uno ya no está confiada. Ya, por ejemplo, yo ya no vivo confiada. Yo ya no. Ya me da, por ejemplo, mi tercer hijo, él siempre le gusta salir a bailar, así a pasearse los sábados, los domingos, porque él es joven todavía, así tiene 22 años. De vuelta yo no me puedo ni siquiera dormir porque parece que ya me le pasa algo. Entonces ya uno se queda así, ya no está tranquila. Y de ahí en adelante, desde el día que yo salí con el mismo espíritu, con la misma fuerza, no a rehacer la vida, porque la vida no se había deshecho. Yo tenía lo mejor de la vida todavía a mi lado. Tenía a mi hija, tenía a mi esposa, tenía mi hogar, tenía a mis amigos, tenía a mi familia. Entonces a mí no me destruyeron la vida, a pesar de que ellos lo trataron de hacer. Salí con muy buena predisposición, muy tranquilo, muy sereno. Obviamente yo tuve que buscar ayuda psicológica con una persona maravillosa que me ayudó muchísimo, más en el tema de volverme a centrar dentro de la sociedad. No porque había resentimientos, pero yo estaba 4 años totalmente fuera de este mundo. Siempre paso frente a la penitenciaría y lo primero que digo cuando voy pasando frente a Dios mío, deja salir a los inocentes que están aquí adentro y a los que son culpables, por favor, dale un poco de luz para que salgan de los que están metidos. Hasta hoy día. Yo creo que nadie puede imaginarse el dolor de una madre de saber que no está su hija. O sea, no tener esa incertidumbre, porque una cosa es decir, ya está muerta ya. Pero claro, a raíz de lo que ya se encontró el cadáver, hicimos la exhumación y luego se le hizo el sepelio. Entonces ya un poco las cosas se calmaron. Pero mi padre y mi madre
empezaron a tener un cansancio de la vida, o sea, un hastío de la vida. Y a tal punto que prácticamente terminó ya el caso y ellos murieron al poco tiempo, los dos ya estaban saturados y cansados del sufrimiento. Peleen por sus derechos, porque una de las gracias que le tengo que dar a mis dos abogados, jóvenes, en que han tenido las agallas, ¿no es cierto? Las agallas de pelear las cosas. Aquí la gente se ha dejado vilipendiar, encarcelar, de todo. Y después le dicen, lo sentimos mucho, le vamos a dar una indemnización y ya se quedan callados. Y eso no es así. Es que no basta con que a uno lo indemnicen, si la indemnización no va a pagar nunca el daño que hemos sufrido. No solamente económico, sino los daños morales son muy grandes. Por favor, es que la sociedad debe reconocer que en este proceso que se ha venido dando, no solo con el caso de Consuelo, pero es uno de los principales con diferentes casos, ya no puedan violentar su existencia. ¿Sí? Es decir, que diga, yo tengo mis derechos, la sociedad diga, yo tengo mis derechos, pero no solo derechos, sino también mis obligaciones con los demás. Bueno, la llegada de un caso ante la Corte es un proceso largo y relativamente complejo, porque se inicia con una tramitación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que demanda después ante la Corte, y finalmente, después de este paso, llega a la Corte. Mi esposa en un día de visita viene ilusionada y me traía un recorte de periódico en el que me decía, hay un par de abogados jóvenes del Ecuador que están acusando al Estado ecuatoriano de violación a los derechos humanos en las cárceles. Y el entonces representante del Ecuador en la Organización de Estados Americanos, Blasco Peña Herrera, decía que estos mamarrachetes mocosos no saben de lo que están hablando. Y mire que cuando vinieron los señores de los derechos humanos, la gente por aquí no nos quería hablar, porque decía que iba a volver a pasar lo mismo, que así mismo era que andaban antes y se pusieron como enemigos con nosotros, no nos querían hablar, porque los estábamos recibiendo aquí. Que nosotros hemos reclamado, ¿no es cierto?, a la Corte, y la Corte lo otorgó, es porque no queremos que esto vuelva a suceder. Porque así como me lo hicieron a mí, un industrial honesto, se lo pueden hacer a cualquier industrial, porque a cualquiera le pueden colgar exactamente lo que me hicieron a mí, se lo pueden colgar a cualquiera. La verdad es que el juicio duró un año porque al año nos dieron la respuesta, pues. Nosotros fuimos el año antes, en mayo, y este mayo dijo el abogado que nos llamó y nos dijo que ya se había ganado el juicio y que más o menos por junio o julio capaz nos iban a indemnizar, pero que no era seguro, pero bueno, que de este año no pasaba. La Corte acepta el caso y comienza a presionar al Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano finalmente me da la libertad en 1996. Salgo finalmente de la cárcel y al poquísimo tiempo nos hicieron una invitación, obviamente, para comparecer yo en la Corte Interamericana. Sorpresivamente, el día que yo llegué, los secretarios de la Corte me decían que me admiraban mucho porque yo fui el primer caso vivo en llegar a la Corte. Todos los casos que se habían ventilado anteriormente de todos los países miembros eran por desapariciones y muertes. Entonces yo fui el primer caso vivo que llegué y el primer caso de narcotráfico, de acusación de narcotráfico. Y pues finalmente, por supuesto, nos fue extraordinariamente bien. Estuve en la Corte, fue la primera vez desde que yo fui detenido que yo comparecí ante un juez. Aquí, a pesar de que habíamos pedido 100,000 veces declaraciones, nunca estuve ante un juez. Nunca, jamás. O sea, lo más difícil fue cuando nos fuimos de viaje, que no sabíamos qué iba a pasar allá, qué mismo iba a hacer, adelante de todo eso, presidente de la República, afirmar lo que ocurrió. A mí me daba miedo, completamente miedo, pero de vuelta yo acordarme de todo lo que pasó desde un momento acá, ya han pasado cuántos años, y acordarme y volverlo a vivir. Si es que el Estado hace o no caso de las sentencias es una discusión más o menos compleja. En mi criterio, el Estado lo que ha hecho en los últimos años es tarifar
las violaciones de derechos humanos al buscar exclusivamente indemnizar a las víctimas. Por muchos años se ha indemnizado exclusivamente a las víctimas. Es decir, se ha pagado una cantidad de dinero. Y no se han tomado medidas reales para evitar que se vuelvan a repetir las violaciones o se sancionen a los responsables. Los pedidos de la Corte, más bien dicho, en la sentencia consta y se pide y se exige al gobierno ecuatoriano la investigación y sanción de todos los responsables de mi detención, porque tenían que ser sancionados, porque sabían que era injusta mi detención, porque me torturaron, porque me mantuvieron incomunicado durante un mes, porque me mantuvieron preso 4 años. Ellos tenían que ser sancionados. Pero desgraciadamente cuando el Ministerio Fiscal comenzó a hacer la investigación, comenzaron nuevamente las presiones, las persecuciones, la intervención telefónica, las falsas detenciones. Me detenían por cruzar la calle o por estacionarme. Siempre tenía policía detrás mío. Entonces comenzaron a hostigarme. Y ahí es cuando yo tomé la decisión, porque a mí no me importaba, o sea, me pudieron haber perseguido hasta el fin del mundo. Y ellos sabían a qué hora salía, a dónde iba, y lo único que hacía es hacer mi vida normal. Pero sí tenía temor porque mi esposa, mi hija, yo le pedí al abogado que desistamos de eso y le pedí, por Dios, que saque, que hable con el Ministerio Fiscal y que no sigan con esa investigación. Más por temor, realmente, por temor. Porque yo creo que esta gente sí se merece un castigo. Imagínense que yo mis antecedentes los logré limpiar recién en el 2006. Recién me los limpiaron en el 2006. Y gracias a que yo me moví, pues. O sea, tuve que contratar a un abogado para que me hiciera todo el proceso, reclamar y todo lo demás, y que le hiciera seguimiento. Y con eso, la misma cosa el CONCEP. El CONCEP en el 2006 también recién me limpia de antecedentes. Mientras tanto, hoy día recién me comunica que Interpol, hoy, fecha de hoy, recién hoy, nos llega una comunicación de que Interpol ya no me tiene puesto en todos los mapas de delincuentes. Hoy, estamos 11 años después. ¿Usted cree que es justicia la que se hace 11 años después? Bueno, como te digo, lo más importante para mí, la prioridad absoluta y la única prioridad que yo tenía era la disculpa pública, porque el día que yo fui detenido, o desde el día que yo fui detenido, hasta el día en que yo salí, yo era un mequetrefe, mamarracho, narcotraficante, era un delincuente común, era un criminal, era un asesino, era un tipo que lideraba una banda de ajusticiamientos, era un tipo que se fue a una quebrada a botar y a quemar droga. Pero la prensa no es que decía sospechoso. No, Iván Suárez fue encontrado quemando droga. Entonces la prensa lo mantuvo a costa de el Poder Judicial, porque eso es lo que dijeron, y a costa de la policía, porque eso es la declaración oficial que ellos presentaron. El reconocimiento de los errores del Estado frente a la sociedad, el cambiar el rol del Estado de ser un ente ficticio dominante a ser un ente ficticio servidor. El Estado está al servicio del individuo, no el individuo al servicio del Estado. Y el momento en que el Estado reconoce que ha incurrido en violaciones de los derechos humanos y pide por lo tanto perdón, está reconociendo su esencia de encontrarse al servicio del individuo, al servicio de la sociedad. Y eso por un lado. Y por otro lado, creo que es importante para las víctimas porque constituye el reconocimiento máximo de su condición de ser humano. Yo creo que la víctima, el momento en que se le violan los derechos humanos, se le está privando de su esencia humana. El momento que el Estado pide disculpas, le recupera su esencia humana. Lo que pasa es que nosotros estimamos que a uno lo ensucian con mucha facilidad. En la prensa, en la televisión, nos ensuciaron constantemente. Y resulta que cuando a uno le dicen, no señor, usted no fue culpable, la prensa no hace el backup, ¿no es cierto?, de ir atrás y decir, oiga, nos equivocamos, todo lo que dijimos usted está mal y vamos a publicar
en los mismos tamaños, ¿no es cierto? Y en los mismos espacios que ocupamos para ensuciarlos, los vamos a ocupar ahora para reivindicar su nombre. Pues no los podemos obligar, además, a la prensa uno no puede obligarla a hacer eso. A lo mejor legalmente sí, pero es una pérdida de tiempo. Pero el Estado, que es el que informó a la prensa y el que dio toda la información a esa prensa para que saliera eso, el Estado sí tiene que responder, porque el Estado en el fondo es el que ha creado el problema. Entonces la justicia tenía que darse por ahí, tenían que darnos la disculpa públicamente de que se habían equivocado, ¿no es cierto? Y que habían cometido un error y que eso había que limpiarlo. Bueno, para mí la disculpa pública sería por lo menos que el Estado ocupe un 30% de lo que ocupó la prensa para acusarme. Una página de uno de los diarios, que es lo que yo había solicitado. Una página en los diarios de mayor circulación en el país. Basta. En el que diga el Estado ecuatoriano, el Poder Judicial y la Policía Nacional detuvieron injustamente a Iván Suárez. Punto. El gobierno nacional entiende que la mejor manera de conmemorar los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es a través del cumplimiento de una obligación adquirida ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que otros gobiernos han dejado pendiente. Esto es, las disculpas públicas a hombres y mujeres cuyos derechos humanos fueron violentados por la acción u omisión del Estado ecuatoriano. Todas las disculpas a las víctimas nunca serán suficientes. Ninguna indemnización los podrá compensar. Pero a la verdad no podemos renunciar. A esa verdad que vence a la impunidad. A esa verdad que nos hace entender que en cada víctima sufre toda la sociedad. La creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la manifestación real de un compromiso del gobierno de la Revolución Ciudadana de hacer de la justicia una práctica institucional y la convicción de que solamente el respeto, garantía y protección de los derechos humanos nos conducen a la verdadera seguridad, al verdadero desarrollo, a la verdadera democracia.